Hola, te quiero dar la bienvenida a este podcast titulado Caminando Juntos, el podcast donde la idea es que en conjunto podamos aprender, compartir nuestras historias, desaprender y desmentir estigmas o prejuicios que suelen existir acerca de temas relacionados con la salud mental, con la finalidad de crear una comunidad de apoyo y comprensión, saber que no estamos solos ni solas y que hay personas que probablemente han pasado por situaciones parecidas a las nuestras, con quienes podemos compartir experiencias. A través de este podcast, nuestro objetivo es compartir, dialogar e inspirar a cada persona que nos escucha a cuestionar los estigmas a su alrededor. Acompáñanos en este emocionante recorrido mientras caminamos juntos hacia un futuro donde la salud mental sea una prioridad y donde ninguna persona tenga que enfrentar sus desafíos sola. Hola, mi nombre es Bere y el día de hoy, de parte del equipo de Caminemos Juntos, nos acompaña la psicóloga Lucero Cabrera. Ella es psicóloga clínica y de la salud. Bienvenida, Lucero. Hola, Bere, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y pues yo soy la psicóloga Lucero Cabrera Román. Soy psicóloga clínica y de salud. Y bueno, hoy un tema muy importante que es la importancia del suicidio en adolescentes. Sí, y como parte de nuestras actividades del mes de septiembre, si han podido ver en nuestras redes sociales, nos hemos enfocado en la temática de Septiembre Amarillo, que precisamente es para dar visibilidad y crear conciencia sobre la importancia, pues, de hablar del suicidio para prevenirlo. Y pues en este episodio del podcast, Lucero nos va a platicar sobre el tema del suicidio, específicamente en las adolescencias. Y pues nos emociona mucho tenerte aquí en el podcast, Lucero. Creo que este es un tema muy importante y del cual todos debemos de aprender. Entonces, si pudiéramos empezar con el tema explicándonos qué es el suicidio. Muy bien. Sí, es un tema muy importante que debo de aclarar que todavía existen muchos tabús, muchos estigmas, muchos mitos y que creo que debemos de tomar en cuenta que lo más importante es informarnos, no solamente por lo que me platicaron, sino informarnos realmente qué es el suicidio, cuáles son las señales de alerta y sobre todo entender que la adolescencia es una etapa de desarrollo importante, que es una transición que tenemos muy catalogada como la etapa más difícil, ¿no? La rebeldía y todo esto, cuando no es así. Están pasando muchos procesos en nuestro desarrollo físico y emocional, entonces creo que es importante eso, conocer el tema. Y algo bien importante es eso, ¿qué es el suicidio? Pues la Organización Mundial de la Salud como tal lo define como el acto deliberado de quitarse la vida, tal cual. O sea, no hay un mayor concepto, pero algo bien importante sobre el concepto de suicidio es conocer que también existe el intento y la ideación, que son cosas que a lo mejor dicen, ¿y yo para qué necesito saber que lo ha intentado? O sea, no lo ha hecho, solo lo intenta o lo ha pensado. Bueno, porque desde ahí tenemos la brecha donde podemos hacer algo. Justamente dijiste algo importante, Bere. Septiembre es el mes de la prevención y eso es lo que nos hace falta, porque queremos actuar ya que sucedió este acto o ya que estamos en ese intento, ¿no? Que ya estamos en el límite. ¿Por qué no prever? ¿Por qué no saber qué hacer? A poner atención a esas señales de alerta. Y entonces yo siempre les digo algo bien importante, la ideación. Desde que nosotros ya empezamos a tener una idea, así crean que es súper absurda, súper tonta, porque sí lo catalogan con esas palabras, no lo es. Hay que tomarla en cuenta, porque ya la idea se está cimentando. Y entonces de repente ya no es solo ¿qué pasaría si yo no estuviera mañana? ¿Qué pasaría si yo hiciera falta en la familia? O si ya no estuviera con mis amigos o en la escuela. Ya no es solamente eso, de repente la idea empieza a concretarse con la forma en que lo voy a hacer, ¿no? Y de repente he investigado, porque me han llegado usuarios en terapia
que dicen, he pensado que pastillas no, psicóloga, mejor cortarme, mejor he investigado que en esta vena es más rápido, es más seguro que me dé sangre y vámonos, ¿no? O ya vi tal puente y vi la altura, cuando la idea ya no es solo qué pasaría si yo hiciera falta, sino ya estructuré, todavía estamos a tiempo de hacer algo, pero nos esperamos a la otra parte, que es el intento. Sí, que el intento es ese acto de violencia, ¿no? Dirigido obviamente hacia uno mismo para quitarse la vida. Solo es el intento, sí. Muchas veces lo dicen, no, solo lo intentó una vez. ¿Por qué esperar muchas veces a que lo intenten 2, 3, 4? Ha habido ocasiones en que dentro del intento, o sea, ese intento logra su objetivo, que es el suicidio. Y de repente dices, uy, sí, lo había intentado, sí, nos dijo 2, 3 ocasiones, pero creímos que solo era eso, ¿no? El intento. Y ahí es donde viene el mito, de que quien lo intenta una vez o quien solo lo piensa, no lo va a hacer, no lo hace, ¿no? Voy a decir una frase que es un refrán, pero en México lo tenemos ahí como que bien claro de muchas cosas y lo ocupamos para mucho. Dicen que perro que ladra no muerde. Y han ocupado ese refrán para lo mismo de las personas que intentan o tienen una idea de suicidarse, ¿no? De que no, solo lo dice, solo lo piensa. Cosas de adolescentes, cosas de jóvenes que no piensan, no razonan, no están maduros. Entonces, cuando no conoces estos 3 conceptos de qué es suicidio, qué es intento y qué es ideación, pues obviamente que vamos a caer en el refrán y vamos a caer en el hecho de que las personas que lo dicen, que lo piensan o que alguna vez lo intentan, o sea, no van a llegar hasta allá. Pero son las señales de alerta más grandes que podemos tener. Entonces, no es un juego cuando alguien tiene una ligera idea, ya lo concretó, ya tiene estructura su idea de cómo lo va a hacer, ya lo intentó. O sea, podemos prever todo eso en base a estos 3 conceptos. Entonces sí son importantes conocerlos. Es por eso que hago hincapié en lo que dije al principio. No hablemos de lo que no sabemos. No es necesario que estés ahí o que hayas pasado una situación como esa o cercana. Conoce, lee, investiga, estudia, pero no te quedes solamente ahí, porque puedes ayudar más con esto, ¿no? Con que sepas estas 3 es como, mi amiga lo ha mencionado, si ha dicho ese comentario, entonces hay que hacer algo, ¿no? O mi amigo sí dijo que una vez intentó cortarse así. O estamos en una situación, por ejemplo, de cutting, que tampoco lo toman en serio. De repente es como, ay, se autolesiona, psicóloga, ¿no? Se hace daño y para llamar la atención. Pues sí, está llamando la atención porque tiene una necesidad. Hay que atenderlo, pero no sabe cómo pedir ayuda. Ese es el gran dilema de los seres humanos. A veces no sabemos cómo pedir ayuda. Entonces, sí llegamos a hacer este tipo de acciones. Entonces, eso es importante, que conozcan qué es el suicidio, qué es el intento y qué es la ideación. Precisamente esto que mencionas de los conceptos me recuerda a la frase de, no sé si la has escuchado, que dice que lo que no se nombra no existe. Y siento que, o sea, como lo contaste, o sea, a veces son cosas que puede ser que las veamos en conocidos o en amigos o en compañeros, pero si no sabemos identificar que esto puede ser una señal de algo más grande y que requiere atención, pues tal vez lo vamos a pasar desapercibido. Claro, por supuesto. O sea, vuelvo a lo mismo, no hables de lo que no sabes. Yo siempre les he dicho, y si no sabes, pues no perdamos la curiosidad. Y si quieres ayudar a alguien, pero no sabes cómo, no le hagas ahí como que al intento de que digo esto, hago el otro, porque a lo mejor podemos empeorar las cosas. Entonces, ok, tengo este tema, tengo esta duda, ok, investigo y busco otra herramienta y busco quién nos pueda ayudar, quién esté capacitado o capacitada para hacerlo.
y creo que esa es una valiosa ayuda. Ya desde que estás aprendiendo o conociendo del tema, ya estás ayudando, realmente ya estás ayudando. Entonces, algo bien importante aquí en México, que igual tenemos muchos estigmas del suicidio aquí en México y dicen, eso solamente a las mujeres les pasa, a los hombres casi no es cierto, es también otro mito por ahí que vamos a ir quitando, no es cierto, los hombres también pasan esa situación, a lo mejor no son las mismas razones que las mujeres, pero eso no quiere decir que no les suceda, por supuesto que pasa. Entonces, algo que sí me gustaría compartirles es algo de estadística y darnos cuenta cómo está el panorama hasta 2022, hasta el año pasado. La OMS dice, ¿no? Cada año se suicida cerca de 700,000 personas en todo el mundo. Y mucha gente puede decir, bueno, 700,000, pues sí, pero no vamos en descenso, al contrario, vamos en aumento. Y solamente en México se registraron 8,237 defunciones por suicidio. Y también van a decir, no, pues, 8,000, ¿no? Pues sí, pero igual va en aumento el número. Tenemos que prevenir, tenemos que empezar a hacer algo. Entonces, son números que a lo mejor los ven muy pequeños, pero llega a ser escandaloso cuando los números son más grandes. Y deja tú lo más grandes, el número, sino la edad en la que está sucediendo. Anteriormente, años atrás, se decía que el suicidio solamente era en la fase adulta, ligeramente en los adolescentes. Después ya se le enfocó un poquito más a los adolescentes y ahorita menores de 15 años, ya estamos hablando de niños hasta de 10, 9 años, ya están dentro de la estadística. ¿Qué está pasando? O sea, ya no solo son adolescentes y adultos y personas de la tercera edad, porque también están dentro de la estadística. Sí. Pero ya no es solo adolescentes. O sea, también un niño de 8 o 9 años tiene ideaciones, lo ha intentado o pues ha sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde nos debemos todavía de alarmar más, no solamente el número, 8,000 tantos, ¿no? A ver, ya menores de 15 años ya lo están haciendo. ¿Por qué? Independientemente de que tienen más acceso a la información, que no, a lo mejor yo puedo hablar, ¿no? Y en mi época, aunque se oye muy lejos, pero no había tanto acceso, el internet era un poquito atrofiado, no como ahorita, y entonces a nuestros niños les damos, o sea, acceso a las redes, a internet, a todo, y pueden encontrar muchísimas cosas sin que nosotros como papás lo estemos supervisando. Y de repente hay mucho show en casa, en la escuela, están viviendo cosas que los lleva a acabar con mi vida, o sea, es mejor que yo no existiera. Hay una frase que tienen los adolescentes y que no les puedo discutir, porque de cierta manera tienen razón. A veces discuten con los papás y les dicen, yo no pedí haber nacido. Y es como, ouch. Y el papá es de, ¿qué te digo? ¿No? Porque tiene razón. ¿Quién de nosotros, pues pedimos haber nacido? ¿No? Entonces yo les digo, bueno, la frase, pues sí está bien dicha, porque nadie pidió nacer. Pero es diferente, si no le hemos dado valores, apoyo, acompañamiento, guía, amor, o sea, muchísimas cosas, atención, tiempo de calidad, pues obviamente que tu adolescente se está cuestionando, pues, ¿para qué vivir? Si no tiene herramientas, no tiene recursos, ¿de dónde se agarra? Y entonces, pues mejor ya hasta aquí, ¿no? Entonces sí darnos cuenta que el número a lo mejor lo ven chiquito, pero la edad también está teniendo mucho que ver. Ya no solo son adolescentes, sino también nuestros niños están haciendo intentos o ya están llevando el acto a cabo. Entonces es súper importante que los papás sepan estos números. Muchas veces no lo saben y tienen todavía ese mito que solamente los adultos se suicidan o adolescentes, pero ya como que de 15 en adelante, ¿no? También nuestros niños lo están viviendo y eso es algo importante.
Ok, y ahora que mencionas pues esto pues de los padres o los cuidadores, si nos puedes decir, por ejemplo, Sí. cuáles serían algunas de las señales de advertencia más comunes que los padres o cuidadores deberían tener en cuenta hacia sus hijos o adolescentes que podrían estar en riesgo. Muy bien, hay algo bien importante que me gusta mucho abordar, es el tema, y lo veo mucho en terapia, es el tema de que los papás llegan y me dicen, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, repárela, ¿no? Como si fuera un celular, una tablet, o sea, pues no. Y algo de eso, de sus exigencias, porque son exigencias, o sea, tal cual, es necesito que hable con mi hijo porque, mire, no socializa, duerme bastante, yo no sé por qué quiere estar durmiendo todo el día, no quiere hacer nada, no tiene iniciativa, no tiene amigos, va muy mal en la escuela. Y por supuesto, lo más importante que piden, yo le pido que hable conmigo, que se comunique conmigo, porque no me quiere contar nada. Yo no sé por qué mi hijo no me cuenta sus cosas. Y es como, a ver, tú me estás pidiendo todo eso y ya le preguntaste alguna vez qué necesita de ti, Sí. o qué ella no necesita. Sí, o sea, y cuando vienen esta parte de que las señales de alerta, sobre todo el dormir. Tuve, por ejemplo, una usuaria en donde la mamá decía, yo estoy en completo desacuerdo de que ella venga a terapia, porque a terapia solo viene la gente que sufre y mi hija no sufre. Pero estábamos hablando que la chica ya tenía intentos suicidas, estaba en un nivel de depresión grave, ¿sí? Necesitaba la interconsulta, el medicamento, psiquiatría, o sea, sí ya estaba en ese nivel, pero ella dijo que no, porque la gente que va al psicólogo, solamente la gente que sufre, ella no sufre, solo llora por el novio y ya. Cuando no se permiten ver todas esas cosas, eso es una señal de alerta. Tu hijo adolescente está durmiendo demasiado. Entendemos que la adolescencia es una etapa en donde tu cerebro no está trabajando al 100, está trabajando como al 300% porque está todo el tiempo en cambios, ¿no? Hoy todavía se sienten niños y mañana ya amanecen como maduros y de repente algo cambia en mi cuerpo, o sea, pasan muchas cosas. Es eso, los cambios. Las emociones. Yo siempre les digo, hoy te gusta el azul, mañana te va a gustar el amarillo. Y es bien normal, ¿sí? Porque estás en esa etapa. La adolescencia es la transición entre dejar de ser niños para ser adultos. Entonces de repente todavía hacen travesuras de niños, pero con un nivel a lo mejor de esto ya no lo puedo hacer porque ya es muy infantil, ya me tengo que comportar. O hacen travesuras con consecuencias ya de adultos, ¿no? Entonces les digo, tienen que entender esa parte. O sea, no podemos pedirle a un adolescente que esté en un nivel de conciencia así súper firme de un adulto porque está en esa transición. Tus señales de alerta, eso. ¿Duerme? Sí, claro, porque su cerebro está teniendo cambios, obviamente que está cansado, está trabajando al 300%, si no es que más. Obviamente que va a tener sueño, sí, es normal, pero lo que ya no es normal es que, por ejemplo, llegue de la escuela, se duerma y hasta el otro día se levante, y así todos los días. Entonces eso ya no es normal, ¿sí? Yo siempre les hago ver eso, porque dicen, no, es que le encanta dormir, duerme todo, no, es un ángel porque no sale, no corre peligro, pero tú no sabes el peligro que ya está pasando, y eso es una señal. ¿Por qué está durmiendo tanto? O sea, sí pueden dormir, pero no así en lapsos tan grandes. Otro, el del ser sociables. Les exigen a los adolescentes que sean sociables. Y no sé por qué va mal en la escuela. Probablemente hay una situación de bullying, probablemente a lo mejor hay acoso, a lo mejor hay muchas cosas que están pasando en la escuela,
pero tú no te has tomado, tu papá, tu mamá no te has tomado el tiempo de ir a la escuela. Si él no te lo quiere contar, ve a la escuela. Pregunta. Hay quienes no conocen ni a sus compañeros, ni al grupo en el que van. Entonces, desde ahí ya estamos bien perdidos porque les digo, tienen que acercarse, tienen que indagar ese tema. Entonces, pregunta, ¿qué pasa? Pregunta a los maestros. Yo sé que para un adolescente es difícil ver a su papá en la escuela o a su mamá, ¿no? Pero antes de que lo regañes, primero investiga. Investiga por tu cuenta. Si no te quiere contar nada, respeta, pero sí puedes hacer algo desde tu lugar. Sí, acércate a la escuela, investiga y probablemente te den datos que a ti ni por aquí te pasaba. Y a lo mejor tu hijo o tu hija no es sociable porque le cuesta trabajo, porque a lo mejor hay una situación de autoestima, a lo mejor hay rechazo por el grupo, a lo mejor también hay rechazo por los maestros. O sea, pueden pasar muchas cosas y por eso también tiene repercusiones en sus calificaciones, ¿no? Entonces tienes que preguntar eso y esas también son señales de alerta, porque muchas veces la situación no es en casa, es en la escuela y por eso toman la decisión de atentar contra su vida, ¿no? Porque ¿quién me hace caso en casa? Nadie. ¿Quién me hace caso en la escuela? Nadie, al contrario, me maltratan y todo, pues mejor no existo, ¿no? Entonces, esas podrían ser señales de alerta, el dormir, la alimentación también, estar viendo qué tan bien están comiendo, porque muchas veces no lo notan, ¿no? Es como, te doy dinero para la escuela, pero no sabemos realmente si comen o no comen. Se nota a veces las bajas de peso, de repente dices, te veo muy delgado, algo está pasando, o muy delgada. ¿Qué otra señal también importante? El aislarse. De repente me dicen, es que se aísla, es que no quiere hablar con nadie. Una cosa es que a lo mejor se aísle en ciertas situaciones, porque a lo mejor ciertas personas en casa, con esas personas no se siente cómodo o cómoda y por eso es como se retira, o que siempre, o sea, totalmente está aislada todo el día. O sea, y otra bien importante, siempre se los digo a los papás, que no les dé miedo entrar a la habitación de sus hijos, porque es como, no, ahí no se entra porque se molesta. Ok, no se entra porque se molesta, pero sí date un espacio para intentarlo. Tal vez hay cosas que no te gusten, pero no lo juzgues. Primero párate en medio de esa habitación y observa, conoce, porque sí puedes conocer a tu hijo desde ahí. No esculques, porque eso tenemos a veces, ¿no? Con andar ahí. No, espera, párate, observa y puedes conocer sus gustos, lo que no, qué está pasando con el simple hecho de hacer eso, pero nos da miedo. Sí, a muchos papás les da miedo decir, ay, es que ¿qué voy a encontrar? Tal vez la solución, tal vez la ayuda que tu hijo necesita, tal vez eso puedas encontrar. Entonces, sí son algunas señales de alerta. El hecho también de que de repente en las redes sociales hagan comentarios, compartan canciones, publicaciones, memes, hasta un meme, porque puede ser de risa, pero aguas la constancia con que lo haga, que precisamente aborde el tema de quitarse la vida, ¿no? Canciones, memes, post, contenido, inclusive quienes realmente lo escriben como un estado y lo sondean, o sea, ¿qué opinan de que yo ya no amanezca mañana? O sea, lo están tal cual avisando, entonces ahí tienes que poner mucha alerta, pero antes de eso, si ya viste las señales, no lo juzgues, no lo critiques ni lo regañes. Pregúntale qué necesitan, qué lo puedes ayudar, porque eso es otra, nos hace falta mucho fomentar la parte de la apertura y la confianza y la comunicación papás e hijos. Sí, claro, justo como mencionas este tema de la apertura, que creo que a veces puede ser complicado, incluso no solo como papás, sino para cualquier persona tal vez acercarse o decir, bueno, ¿cómo le pregunto si es que estoy observando estas señales?
pero digamos mucho antes de tal vez identificar alguna señal, sino más como en general, ¿cómo se podría promover este ambiente de apertura y comunicación entre los adolescentes y también sus familias para que se puedan sentir más cómodos compartiendo o hablando de sus sentimientos? Primero, hay algo bien importante. Yo siempre les digo, el dolor no lo vamos a percibir de la misma manera todos, ¿sí? Yo puedo decir, me duele la uña, y para mí es como, pues me duele mi uña, va a crecer y ya. Pero para otros pueden hasta tirarse al piso, decir, me duele muchísimo la uña. Sí, y yo tengo una frase que me gusta mucho: si el dolor es tuyo, no lo llames drama. Entonces, no vivimos las cosas ni las percibimos de la misma manera. Entonces, no minimices que alguien diga, es que me duele esto, me duele el otro, porque tú no sabes desde dónde lo está diciendo, cuál es el trasfondo de eso. Y entonces, ¿qué podemos hacer? No minimizar, no denigrar ni llamarlo drama, exageración, porque empezamos a poner juicios. No, es ¿en qué te puedo ayudar? Y practicar mucho la escucha activa, ¿sí? Yo sé que en tu mente te va a pasar como, por eso, o sea, exagera. No exagera. Para ti a lo mejor lo ves así, pero respétalo, esa es otra. Hay personas que solo necesitan eso, y con eso les das una ayuda enorme. Solo necesitan desahogarse y que las escuches. Si tú notas a alguien, un compañero, un amigo o amiga en la escuela, o de tu grupo de amigos, de natación, de otra cosa que hagas, ¿notas eso? Entonces, hazle saber que hay alguien que ya lo notó, hay alguien que ya notó esa señal, que necesita algo, y solo acércate y hazle saber eso, que estás ahí, que tal vez no somos muy amigos, somos compañeros, pero no estás solo. Si quieres platicar, con gusto, yo te puedo escuchar, ¿sí? Es como esa lucecita en el camino para ellos, ¿sí? Es algo increíble, porque de repente es como, de psicóloga, de repente fue de quien menos lo esperé, pero se dio cuenta que algo me pasaba. Le dije, ¿qué sentiste? Dice, que alguien me creía. Esa es otra. Créelo, ¿sí? Porque cuesta mucho trabajo de que no lo va a hacer. Tiene todo, tiene su familia, tiene buen nivel socioeconómico, no le falta nada, va a una buena escuela, tiene novia, tiene novio, tiene amigos. ¿Qué le puede faltar? Bueno, eso no lo sabemos con exactitud, pero acércate, ¿sí? Acércate y solamente brinda ese espacio de escucha sin el juicio. Si el juicio está en tu mente, ahí que se quede, pero solo escucha, porque tal vez esa sea la brecha de la ayuda más grande que puedas hacer. Y créelo, aunque cueste trabajo, créelo, y decirle, bueno, ¿en qué más te puedo ayudar? Buscamos, hablamos con tus papás, o a lo mejor dicen, no, con mis papás no. Bueno, entonces buscamos una alternativa en la escuela. Ya la mayoría de las escuelas cuentan con el apoyo psicológico, entonces igual reciben una orientación, igual y mandan a traer a los papás, pero pues la psicóloga o el psicólogo hace su trabajo de mediar las cosas, de no verlo tan acelerado, tan de vengan a regañarnos, no, vengan a ayudarnos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante que entre compañeros, entre amigos, pueden hacer, ¿sí? Porque hay otro factor importante. Sucede que entre amigos es como, ¿y en qué te ayudo? Y no lo hagas, y no llores, y no estés triste, yo estoy aquí, no, espérate. Omite todo eso. Con que yo estoy aquí, yo te escucho, está bien. Lo sabes, y muchas veces los amigos más cercanos saben la situación en casa. Entonces dices como, me cuesta trabajo. Pero pueden apoyarse de otros familiares tal vez. En esas pláticas que tengan, indaga, pregunta, oye, algún familiar que tú confíes mucho, que te sientas a gusto, y de repente dicen, no, mi tía tal, o mi primo tal, ok, ¿no? Y a lo mejor suena un poquito metiche porque luego lo dicen así,
Pero si puedes tener contacto con ese familiar, o sea, si se siente a gusto, a lo mejor ese familiar puede hacer ese siguiente paso, ¿no? Que es a lo mejor llevarlo a un apoyo más profesional, porque como amigo tal vez no lo puedes llevar, pero tal vez ese familiar sí. Eso es red de apoyo también. Entonces eso es importante. Entonces sí es como que algunas de las cosas que podríamos tomar en cuenta para abrir ese panorama de apoyo, ¿sí? Sí, y eso, no sé si tienes alguna otra pregunta. sí, justo eso que mencionas de que entre los amigos, a veces creo que también puede estar la situación en que tal vez una persona, un amigo te cuenta, pero te dice, pero no le vayas a decir a nadie. Y luego tal vez una persona puede tener este dilema de, bueno, tengo que guardar el secreto o le digo a alguien de su familia. Entonces, ¿qué le dirías a alguna persona en esta situación? Muchas veces te van a decir eso, no se lo cuentes a nadie. Ya me ha sucedido, en alguna ocasión una usuaria me contacta y me dice, psicóloga, mi mejor amiga pues está tentando, ya me dijo que hoy lo va a hacer, esto y el otro, no he dejado de hablar con ella, pero no sé si decírselo a su mamá y esto, porque me dijo que no le dijera a nadie, pero sintió la confianza de decírmelo a mí para ver qué podía hacer ella, porque me dijo, usted hable con ella. Le dije, yo no puedo hacer eso. Sí, eso es bien claro, porque yo no soy su terapeuta de ella, no me conoce. Entonces desde ahí vas a quebrar algo bien grandote que te acaba de decir, no se lo digas a nadie. Se lo dices a una desconocida, entonces pum, ¿no? Se acaba el vínculo que tenemos ahí, entonces hay que aprovecharlo. Le dije, yo sé que a lo mejor su mamá no, y retomo el ejemplo que puse, pero investiga con qué familiar o persona cercana, cuidadora, alguien a ella tiene mucha confianza, está muy bien el vínculo, ella se siente bien, y trata de buscar a esa persona y lo vas a tener que hablar. Yo sé que te dijo no se lo digas y en el momento tal vez se moleste, pero es importante que se lo comuniques, porque ahí viene la contraparte que nos pasa como amigos. Vamos a suponer que en esa situación pues llegó al acto, ¿no? Se suicida, y entonces ¿en quién recae el remordimiento de conciencia, la culpa y todas esas cosas? Obviamente en esta chica, ¿no? En su amiga debí decirlo, debí de hacer algo, y el hubiera, pues obviamente no existe, y dejas ahí, ¿no? Dejas ahí algo. Entonces yo siempre les digo, indaga, aprovecha esa comunicación y esa confianza que tiene contigo e indaga. Siempre hay un familiar por ahí con el que nos vinculamos mejor. Entonces apóyate de esa persona, no importa que esté lejos, pero trata de tener contacto. Ahora es más fácil, le digo, tenemos redes sociales, entonces no falta que a lo mejor la tía, el tío tenga redes y por ahí escríbele, soy su amiga de tal, necesito hablar con usted. Siempre les recomiendo, no lo hagan en mensaje, solo necesito hablar con usted, y traten de hacerlo, pues si no es posible, aunque sea una llamada, pero de personal pues mejor. Pero sí tener eso, porque son herramientas de emergencia. Entonces, si en los cuidadores principales no hay la confianza, o sabes que la situación se va a salir de control, indaga, aprovecha ese medio, esa confianza que te tiene, y indagar no tiene nada de malo. Y decirlo tampoco, pero hay que saber a quién se lo vamos a decir, que de verdad sí le pueda ayudar, no que le va a perjudicar. Ahora adentrándonos más a pues este tema, digamos que ya existió la apertura con el adolescente o la adolescente. ¿Cómo, si nos puedes decir paso a paso, cómo podríamos preguntar o cuál sería como el protocolo a seguir en caso de que alguien nos mencione que tal vez está teniendo una ideación suicida o incluso que podría tener algún plan? O algún intento, ¿no? Bueno, algo bien importante, sobre todo cuando manejo las redes de apoyo,
Yo les digo, las redes de apoyo no solo son el grupo de personas con los que confías o empatizas, sino también son algunas actividades que son importantes y te pueden ayudar. De repente yo les digo, ok, alguien ya te empieza a hablar, algún amigo, una amiga, un compañero te empieza a hablar o hacer esta pregunta, ¿no? De qué pasaría si yo no estuviera mañana o que faltara. Ok, empieza a preguntar, ¿a quién más se lo has preguntado? Y de repente es como, lo pregunté en mi casa, oye, ¿y qué te dijeron? No, pues no me hicieron caso, que estoy loco, que estoy loca, que ya no hablé tonterías. Y ya cuando empezamos a preguntar más aterrizado, ellos empiezan a percibir que los estamos tomando en serio. Cuando empezamos a preguntar, ¿y tú crees que es una tontería? Y ya es como, pues no, ¿por qué? ¿Lo has sentido? O sea, en preguntas a lo mejor tan prácticas, podemos indagar y podemos saber hasta dónde podemos nosotros empezar a ayudar. Desde ella te está diciendo, por ejemplo, ¿no? Que en casa no le creen, porque son tonterías lo que habla. Entonces, de repente cuando ya nos adentramos más al tema, es esta parte de decir, a ver, yo te creo, pero no es como decirlo así, tan tajante, solo yo te creo, sino, oye, yo sé que esto puede pasar porque yo he escuchado, yo he visto, o en mi familia pasó una vez, y creo que hay que tomar en cuenta mucho eso. Y si tú crees, tú empiezas a preguntar, ¿qué pasaría si mañana no estuvieras? Pues yo te voy a decir, para mí, que no estuvieras, no sé, pues sentiría muy feo porque eres un amigo importante, y empezamos a abordar desde ese valor que nosotros tenemos con esa persona, inclusive como compañeros, ¿no? Pues es que eres uno más del grupo y eres importante, y si no el grupo, si somos 30 ahora vamos a ser 29 y ya no va a ser igual. O sea, hacerle ver que sí hay un valor importante en su vida, en su existencia. Si a lo mejor en casa no, aquí sí lo hay. Y volvemos al ejemplo, ¿no? De esa lucecita en el camino. O sea, hay que prenderla, hay que hacerle ver. Ya les dimos el espacio de decirle, vales, importa tu vida, tu existencia en este lugar o para nosotros, aunque seamos 2, 3, pero nos importa. Y podemos preguntar, pero ¿qué te hace sentir así? ¿Qué te está afectando tanto? ¿O qué te duele tanto que dices, ya no quiero seguir, ¿no? Entonces, a lo mejor ya empiezan, no, pues no sé, tal vez tantos problemas en mi casa, o pues aquí siento que me siento rechazado y nada más me hablo con 2 personas, siento que no me entiendo con los maestros, y de repente ya abordarles, ¿no? ¿Qué otra? ¿Has buscado ayuda? ¿Lo has intentado? ¿Ayuda más profesional? Yo les digo mucho a los chicos, ya que se apoyan bastante con redes sociales, porque a veces todo creen, y les digo, no está mal las redes sociales, solo hay que buscar algo que sea más verídico, que sea cierto, que no todo lo que vemos ahí es totalmente real. Y apóyense de eso, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes y adolescentes, si tú conoces un amigo tal cual, o sea, compártele un TikTok, compártele un reel que hable sobre estas medidas, que hable sobre la importancia del tema. Solito le van a caer muchos 20 y puede que sí busque la ayuda o te diga, tú ya has ido a terapia y qué se siente y cómo es. Inclusive hasta te puede decir, oye, acompáñame, ¿no? Aunque sea una sesión, quiero ver cómo es, quiero ver qué pasa. Ya estás del otro lado, pero ya diste toda esa apertura, ese espacio a que te cuente realmente qué está pasando. Dices, bueno, yo te puedo dar a lo mejor un consejo como amigo y te hago ver el valor o la importancia que tiene tu existencia en nuestras vidas. Y tal vez ese sea el empujón para encontrar ayuda. Entonces, el intento igual, ¿no? De repente ya están con el cutting o autolesionarse y preguntar, ¿pero tú qué sientes cuando haces eso? ¿Y cuántas veces lo has hecho? En adolescentes a veces no hay medida, como no hay prudencia, luego les digo.
no hay filtro. Preguntamos las cosas así de tajo. ¿Y qué sientes? ¿Y cuántas veces lo has hecho? Y nadie se ha dado cuenta. Y pregunta, está bien. Esa es su forma de preguntar las cosas. Está bien para que tú te des un panorama y pienses, ¿qué puedo hacer? Tenemos a veces compañeros o amigos que tienen buena comunicación con sus padres. Entonces, oye, mamá, papá, ¿qué podemos hacer? O yo me preocupo, mi amiga está en esta situación, ¿crees que podamos hablar con su mamá? O tú cómo ves a su mamá, se prestaría, ¿no? O a lo mejor entre papás, ¿no? Si ya hacen algo y le ayudan, pues está bien. Pero hay algo bien importante, entender que tanto puede que sí reflexionen como puede que no. Pero síguele haciendo ver que estás ahí, que está ese apoyo. No hay como tal un protocolo bien establecido porque pueden pasar muchas cosas. Puede ser que con la primera plática que tengan, diga, sí es cierto, ¿verdad? Sí importo. Bueno, mientras estén ustedes, yo sigo. Puede que digan eso, puede que no. Entonces es un riesgo, siempre va a estar ahí. Y el otro, que si llega ya a suceder, o sea, ya está en el acto y te está hablando por teléfono y te está diciendo lo que está haciendo, tratar de mantener esa conversación por lo menos 90 minutos. Los primeros 90 minutos son cruciales para poder hacer algo, ¿sí? Pese a que ya está en el intento, o sea, ya es su último intento a lo mejor y ya va al objetivo, pero trata de mantener esa conversación 90 minutos, de escucharlo, de platicar a lo mejor otra cosa. Me decía una chica, aunque sea del clima, le digo, aunque sea el clima, no importa, pero trata. Y en esos 90 minutos tú trata de localizar a un familiar, a alguien cercano, que pueda ir al lugar donde está, que muchas veces sucede en casa. Sabe que está pasando esto, pero váyase de volada, ¿no? A veces funciona, a veces no, porque no te creen. Esa es otra. Creen que es una exageración, creen que es un cuento de adolescentes y no. Entonces, de verdad, confíe, vaya, la necesita o lo necesita. Tratar de eso, de buscar otro enlace para poder abordarlo, si es que ya estamos en el intento o ya en el acto, ¿no? Como tal. Porque sí se pueden hacer esas cosas. Pero esos 90 minutos son cruciales. O sea, tú puedes hacer muchas cosas ahí en 90 minutos. Se va muy rápido, sí, pero de verdad puedes hacer muchas cosas. Entonces, eso sí es importante. Por ejemplo, ahorita creo que dijiste algo muy importante, que es que a veces, incluso ya sea los adolescentes, pero yo en mi opinión creo que a veces es más con los papás, de que tengan estos prejuicios y estigmas sobre la salud mental, el ir con el psicólogo o el medicamento psiquiátrico. Entonces, ¿cuáles crees que podrían ser algunas estrategias para abordar estos estigmas, ya sea siendo un adolescente? ¿Cómo podríamos tal vez abrir esa comunicación con nuestros padres sobre el tema de la salud mental, o el que tal vez necesite ir con un psicólogo para promover esta búsqueda de ayuda profesional? Algo bien importante que yo siempre les digo en terapia, aquí es trabajo en equipo, porque cuando llegan y como mencioné hace rato, ¿no? Me lo llevan como si fuera algo que vamos a reparar y no es así. Les digo, no, esto no funciona así, esto es trabajo en equipo, ¿sí? Trabajo en equipo implica que ustedes también entren a la dinámica, tengan decisión también de querer aprender, ¿sí? Si surge un cambio en ustedes, pues qué padre, ¿no? Si no, por lo menos que aprendan del tema, porque hay cosas que son sumamente importantes. Y algo que hago hincapié, sobre todo en el contrato terapéutico, en la primera sesión con los adolescentes, les digo, eres un menor de edad y obviamente tu mamá, tu papá, quien vaya a la sesión, tiene que estar informado en una situación de emergencia o que tu vida esté en riesgo. Tengo que informarlo, no me lo puedo callar. De lo demás, que si quieres hablar de otros temas, no hay ningún inconveniente, eso se queda aquí.
¿no? En la privacidad. Pero si hay una situación de este nivel, tengo que comunicarlo, porque es mi trabajo, porque es mi labor y porque es sumamente importante y es valioso. Claro, no es como dar la noticia de sopetón, así como, su hijo ya tuvo 3 intentos o esta. No. Pero sí abordar el tema primero explicándoles qué es. Obviamente en ellos ya se nota de, ya sé para dónde va, dígame si lo ha intentado, si lo está pensando, ok, ahí va, ¿no? Y ahí es donde ya empezamos a abordar el tema, pero algo bien importante en los papás, es un trabajo en equipo. 2, y también se los hago ver en la primera sesión, no existen papás perfectos, no hay un manual, no hay un libro, no hay nada que te diga cómo ser papá así, tal cual, perfecto, no lo hay. Vamos aprendiendo conforme el paso del tiempo, de nuestra historia de vida, de nuestros aprendizajes, de nuestros conocimientos, habilidades. Desde ahí vamos siendo papás. ¿Vamos a tener fallas? Sí, esto es ensayo y ser papá es ensayo y error. Muchas veces me lo han dicho, porque bueno, yo también comparto, yo también soy mamá. Y un mito que tenían los papás de la escuela donde yo trabajaba era, psicóloga su hijo, no ha de ser berrinches, no se ha de enojar, ha de ser súper obediente, casi el niño perfecto, ¿no? Porque es el hijo de la psicóloga. Y yo me moría de risa y les digo, no, eso no. Porque les voy a dar una noticia así, bomba, y me dicen que el niño sabe que su mamá se dedica a esto, es psicóloga, pero para el niño siempre voy a ser su mamá. Y así yo me chute todas las técnicas milenarias de manejo y regulación emocional en los niños y esto y el otro, siempre voy a ser su mamá. Entonces, fíjense, ni ser psicóloga da garantía de que vas a ser la mamá perfecta. Yo tuve en cierto momento que cargar con ese estigma, ¿sabes? De que me estuvieran bombardeando como cómo le hace y su hijo se porta bien y esto, cuando les digo, es que no es así. Él es un niño, él está aprendiendo muchas cosas, nunca va a terminar de aprender y nada más soy su mamá, ¿sí? Lo demás es información extra que él tiene, nada más. Cuando venimos de eso, venimos, por ejemplo, de los papás que son médicos, ¿no? ¿Cómo que tu hijo es alérgico? ¿Cómo que tu hijo salió enfermizo si tú eres médico? Bueno, pues es que, ¿dónde está la pauta de que si son médicos nunca se te va a enfermar? Si son psicólogos, nunca van a hacer berrinches, nunca se van a enojar, no van a tener un mal comportamiento, una mala conducta. ¿Dónde está que si son de papás abogados, nunca van a cometer algo ilegal, ¿no? Que sea robarse un chicle del Oxxo, ¿no? Porque pues ya, o sea, luego les decía, comerse las uvas del súper, o sea, porque luego tú lo haces, entonces, y se ríen, me dicen, sí es cierto, tiene razón. Digo, entonces, no hay un manual donde es cómo ser papás, simplemente lo estamos intentando, estamos viendo que sí nos funciona, que no, pero algo sumamente importante como papá, deja de ser juez, ¿sí? Porque ya bastante tenemos allá afuera con las críticas y el show que traen los adolescentes por estarse juzgando entre ellos de que porque si eres más alta, si eres delgado, si eres chaparro, si eres, o sea, ya bastante tienen con eso como para que todavía lleguen a casa y le rematen, mira cómo vienes de sucio, ya es bien tarde, a ver, espérate, primero pregunta qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste a esta hora? ¿Estás bien? Pero no, ya vamos con el castigo y te quito todo y vamos, y ni siquiera le preguntaste, ¿no? Entonces, sé papá, sé guía, sé un apoyo, pero no seas juez, ¿sí? Algo que les hago mucho hincapié a los papás en terapia. Vamos a suponer adolescente X, 16 años, y empiezan, no, es que se vuela a las clases, es que no cumple, es que esto, y les digo, ok, a ver papá, platíquenos, ¿qué estaba haciendo usted cuando tenía 16 años? Y los ves y es como, les digo,
¿qué pasó? Platícanos un poco. Y fue como, ay, psicóloga, no acabamos. O sea, yo hice muchas cosas a los 16 años. Sí, alguna vez me brinqué la barda de la escuela, no llegué a entrar a algunas clases, inclusive dicen, ¿no? Yo no terminé ni la prepa. Sí, la verdad sí ya había probado las drogas, o ya fumaba, o pues sí, me alcoholizaba, me iba a casa de los amigos, y de repente ves a los hijos así volteándolos a ver como, ajá, y a mí me dices algo porque saqué malas calificaciones y tú hacías todo eso, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está la congruencia, no? Pero vienen y se justifican con el, pero ya soy adulto, ya soy papá y ya soy responsable, ya aprendí, ya no lo hago. Entonces les digo, ¿ya vieron? Lo vivimos diferente. Tu hijo se está preocupando porque sacó un 6 o porque reprobó una materia y tú hiciste el drama de la vida, pero tampoco le estás preguntando por qué sacó 6 o por qué reprobó, y tú sí te brincabas la barda y te saltabas clases, a lo mejor ya no terminaste la prepa, no sé. Entonces, ¿ves cómo no lo vivieron de la misma manera? ¿Tu hijo hace eso? No se droga, no, ni siquiera va a fiestas, o sea, es muy de la casa, o sí va al cine con los amigos. ¿Y qué prefieres? Recuerda qué hacían tus padres cuando tú te drogabas o cuando tú llegabas alcoholizado. Me dicen, no, pues mi mamá no dormía porque eran las 4 y yo sin llegar. Digo, ¿y tú duermes? Sí, porque él no sale, o sea, sale pero en la tarde, ¿no? Y ya a las 8 ya está aquí. ¿Ves la incongruencia? Regresa un poquito a tu adolescencia. ¿Qué estabas haciendo? Y no va a coincidir, obviamente, cómo lo está viviendo tu hijo a cómo lo viviste tú. Entonces, tampoco tus pensamientos eran súper conscientes y maduros a esa edad. Ay, no, psicóloga, ¿cómo cree? Bingo, ahí está. Simplemente hazte esa pregunta. ¿Qué estabas haciendo tú a esa edad? ¿Y qué concuerda con lo que tu hijo está viviendo ahora? ¿No? Entonces, algo bien importante que también les digo a los papás y me gustaría compartirles hoy es, nos han educado con la idea de que el hogar es el lugar más seguro que una persona puede tener y que la familia son las personas que más te van a proteger. Eso es a nivel cultural, ¿no? Y de educación. Y resulta que en el hogar pasan la mayoría de las cosas más difíciles y de los, a lo mejor, traumas, si tú quieres. ¿Y por quién vienen hechos? La mayoría del tiempo por los miembros de la familia. Entonces, yo luego les digo, chequen las estadísticas, se oye muy feo, pero es real. Chequen las estadísticas de abuso sexual en niños. ¿En dónde sucede? La mayoría es en casa y por un familiar directo, ¿no? Entonces, seamos congruentes con eso, trabajemos en eso, que realmente nuestro hogar sí sea el lugar más seguro para ellos y que nosotros realmente vean como un sentido de protección, no alguien que les va a hacer daño. Pues ya quitemos eso. Muchas veces lo justifican con su pasado. Es que mis papás así fueron. Ah, pues tus papás. Pero tú ya tienes decisión propia desde hace rato. Entonces, si sabes qué se siente, ¿por qué quieres hacer lo mismo? Es una cuestión de mucho trabajo con ellos. Créeme que trabajar con adolescentes, la parte difícil no es el adolescente, son los papás, porque les cuesta mucho trabajo aceptar ciertas cosas y trabajar en ellos. Entonces, antes de que lleves a tu adolescente, ve tú primero a terapia. Investiga qué onda, qué está pasando ahí, yo se los recomiendo mucho. Y si no, vayan a la par, ¿no? Pero ayúdense, nunca es tarde, nunca es tarde para aprender. Eso es algo que sí les recomendaría mucho a los papás. Claro, ahorita me estaba acordando de algo, porque, o sea, hablando de todo este tema de prevención y que a veces pues incluso los adolescentes podría ser que sean más receptivos a estos temas, es que, bueno, yo en la prepa
eh, tuve una situación pues, con un amigo que pues sí, Ujú. o sea, sí me compartió que tenía estas como ideaciones suicidas y que había tenido varios intentos a lo largo de su Ujú. vida. Y, o sea, cuando a mí me contó eso, para mí, según como me acuerdo, o sea, fue la primera vez que yo había escuchado algo así sobre suicidio. Y, Sí. o sea, no sé, como que no era algo que pasara por mi mente, entonces yo como que nunca me lo cuestioné de que tal vez eso era la realidad para muchísimos adolescentes. Y luego, pues ya me empecé a dar cuenta de que era algo muy común, pero, o sea, lo que se me hacía raro es que nadie hablaba de eso. O sea, como que era algo que la Ujú. mayoría sentía, pero nadie lo decía, entonces parecía que no estaba pasando nada. Como que era una problemática muy invisible. Entonces, Sí. incluso ahora, pues como que a veces si quieres hablar de ciertos temas en las escuelas o así, te dicen, no, es que no puedes hablar sobre suicidio porque son menores de edad. Pero Ujú. ¿tú cuál crees que es el papel de la escuela o los educadores en la prevención del suicidio en los adolescentes? ¿O cómo crees que debamos abordar esta situación para que también los niños y adolescentes estén informados, pues siendo que, como mencionaste al principio, también forman parte de las estadísticas de muertes por suicidio? Fíjate que qué bueno que tocas ese punto porque justamente hay un manual en internet por parte de la Secretaría de Salud, que es un cuadernillo de prevención del suicidio y vienen ciertos pasos y también hay muchos cursos gratuitos precisamente que la Secretaría de Salud inclusive que están aliados con la Secretaría de Educación Pública, en donde hablan de estos temas y cómo poderlos abordar desde maestro o compañero a alumno, amigo, ¿no? Y yo creo que eso nos está permitiendo que los maestros también tengan esa un poquito de apertura a quienes todavía les causa mucho ruido ese tema, de ver que es una realidad, lo que tú pusiste de ejemplo, ¿no? A ver, es que para mí ya era muy común, pero ¿por qué nadie habla de eso? Te pongo un ejemplo bien claro. Cuando empezaron a tomar el tema del bullying escolar, empezaron las críticas y estas frases de que es que esta generación de papel, en mis tiempos ya lo hacíamos y nadie se quejaba. Bueno, es que es cierto, ya lo habíamos normalizado. El asunto fue que cuando esto se escandaliza, porque el bullying se sale todavía más de contexto. ¿Por qué? Porque ya había una muerte, ya había dos muertes, ya no solo era golpear o maltratar al compañero, al amigo, lo que tú quieras, no, ya no era eso. Ya atentamos realmente bien contra su vida al punto en el que sí, o sea, sí llegó o al suicidio o pues sí, a este atentado, ¿no? Entonces le empiezan a buscar un nombre y ahora sí todo mundo en la escuela empieza a hablar de esto, pero vas más para atrás, igual que tú. Yo recordaba en la secundaria y dije, bueno, a nosotros nunca nos dijeron bullying, o solo decían, y sí, a mi grupo lo decían, es que son delincuentes en potencia, nunca van a llegar a nada, porque los chicos de mi salón, sobre todo los hombres, pues sí eran muy traviesos, no solo traviesos, eran violentos, porque se llevaban muy pesado, o sea, mucho. Entonces, en especial a uno, siempre lo maltrataban, lo humillaban, le escondían sus cosas, y era de todos los días, la verdad. Mis respetos, cómo sobrevivió esos 3 años, pero nadie decía que era bullying. Y poner reportes era bien normal, y como ya nos tenían fichados como el grupo que siempre hacía maldades, pues hasta ahí paraba. Pero después se viene esto donde el bullying, no, sí, porque ya atentaron con la vida de alguien, espérate, esto siempre ha sido. O sea, hasta de maestros, mi mamá lo platicaba alguna vez,
hubo una maestra que le aventó un borrador y le abrió aquí la ceja. Dice, solo porque no le respondí. Estamos hablando de otra generación más para atrás. Entonces esto ya existía. El suicidio lo mismo. Nada más que los números empiezan a elevarse, los casos empiezan a ser más públicos, tenemos redes sociales, más redes de información, y entonces se desploma así como ¡pum! Ah, no, sí tenemos que hacer algo porque resulta que sí está pasando, ¿no? Hay que ponerle atención a esto. O porque pasó a lo mejor en una escuela, alguien se suicidó en una escuela. Otro tema también que va por ahí, alguna chica que abortó en la escuela, ¿no? ¿Cómo? O sea, si relaciones sexuales en secundaria, no. ¿Cómo es de que una chica y se empieza a escandalizar? Pero esto no era de ahorita, ¿no? Mi madre también lo platicaba, ¿no? Pues es que a mí sí me pasó con una compañera en la secundaria, que pues sí estaba embarazada, dice, no abortó en la escuela, pero sí se la llevaron a otro lugar para que nadie se enterara, ¿no? Todo en secreto. Y es que así era. Y ahora como tenemos más apertura, yo les digo a los maestros, sí o sí es un tema que aunque les cueste trabajo, sí se tiene que hablar. Yo sé que no les gusta, sobre todo porque está muy ligado a la muerte. Eso es lo que escandaliza, sí. La muerte. Y les digo, sí, pero si se agarran a golpes aquí afuera, ¿sí o no está el riesgo de que se muera alguien? No, pues que sí. Ahí está. Si están metidos en drogas o en bueno, yo lo veo mucho aquí en Guerrero, ¿no? Que reclutan jóvenes para ir a matar a alguien. O sea, está el tema ahí y están metidos en las escuelas y ahí mismo están vendiendo droga y están amenazando y llevan armas inclusive adentro de la escuela. Pero eso no hay que hablarlo, ¿no? Porque es bien normal. Les digo, no, son temas que sí o sí se tienen que hablar. Y para eso a los maestros les dan cursos y les dan esa información. Ya depende mucho de la escuela si en verdad lo toman en serio. Hay escuelas que mis respetos porque les dan el curso a los maestros. Les dan la plática o la charla a los alumnos y a los papás, ¿no? Pese a que los papás a veces no van, pero sí hacen ese intento de reforzar el aprendizaje o el tema. Entonces, hay escuelas que sí, de verdad mis respetos, le echan muchas ganas a eso, tienen su psicólogo, su psicóloga en la escuela y tiene esa apertura de apoyarlos y les hacen ver también a los chicos que está ese apoyo, ese servicio en la escuela. Y hay escuelas que no, o sea, pero sí depende mucho de la parte docente, cómo lo quieran manejar. Pero recursos existe, la SEP y la Secretaría de Salud se han encargado de darnos cursos muy prácticos, pero muy enriquecedores para apoyar a las escuelas. Entonces, son temas que sí. De hecho, ya hay materias de educación socioemocional desde el kinder, ya los están manejando. Ya en los horarios viene, ¿no? Educación socioemocional. Entonces, ya tienen que hablar de esos temas. Inclusive, va a dar risa, pero yo lo vi porque a mi hijo le pidieron un diccionario. Yo dije, ¿a poco te pidieron diccionario? Y dentro del diccionario hay una parte donde viene ilustrada lo que es el bullying, los tipos de violencia, que es la importancia de la alimentación, que hay trastornos alimenticios, o sea, en un diccionario de primaria ya viene todo eso. Claro, viene el tema muy general, pero ya viene. Entonces, un niño de segundo o de tercer año que tiene el acceso a un diccionario tal cual, ya puede ver eso. Entonces, solo es guiarlos, solo es irles explicando a su edad qué es lo que pasa o qué es lo que puede pasar, y que si saben de alguien o se dan cuenta de un compañerito, cómo ser red de apoyo. Creo que eso es lo más valioso que podemos enseñarles, tanto como papás como maestros. Enséñales a ser red de apoyo de alguien, porque lo necesitamos, ¿sí? Entonces eso podría ser para las escuelas y los maestros. Ok. Bueno,
Ahora que tocaste ese punto, ya casi para ir cerrando, si nos Sí. puedes contar cuál es la importancia, precisamente como tú lo dijiste, de tener no solo tener una red de apoyo, sino también poder ser una red de apoyo para los demás. Te voy a decir algo desde dos perspectivas. La primera como psicóloga, como profesional de la salud mental, que no es un juego, que la salud mental no es nunca un juego, sea que solamente alguien esté llorando, que de repente alguien se enoje constantemente, que de repente alguien deje de comer o esté comiendo demasiado. Siempre tiene que ver con la salud mental y que ya no debemos de tomarlo como en segundo plano. Es súper importante en todos la salud mental. Yo no digo que todos deberíamos ir a terapia y esto. No puedo decirlo, no puedo hablarlo así en general, pero que sí es importante que no lo tomes a juego, que le des prioridad en tu vida a la salud mental y de manera personal, tanto como mamá, que si tú empiezas a dar esa apertura con tus hijos, de comunicarles desde que todos los días les preguntes cómo te fue en la escuela, a qué jugaste hoy, qué no te gustó de hoy, inclusive a veces te dicen, no, es que la comida de hoy no me gustó. Desde ahí, tú ya abriste ese campo para que tenga la confianza, ¿sí? No juzgarlos de, jugamos a esto y a lo mejor tú dices, este juego como que no, pero a ver qué te gusta de este juego, ¿no? Incluirte más en eso, tomar partido también de las cosas que les gustan, compartirlas. Muchas veces tengo chicos que son súper atletas, son chicos que están metidos en muchas disciplinas y sus papás ni enterados. Entonces les digo, mira, como papá sí, el trabajo y la casa, ¿no? A veces no conocen otra cosa. Y les digo, pero no toda la vida es trabajo. También decidiste formar una familia y tus hijos necesitan esa atención. No te estoy diciendo que te pases todo el día, porque a lo mejor tienes mucho trabajo o así es tu jornada laboral. Pero dales 10 minutos y pregúntales qué hiciste, qué no te gustó y esto. Y júralo que ya abriste un poquito la puerta. Entonces, intentarlo. Y eso también permite que tú le enseñes a tu hijo que sea esa red de apoyo, ese vínculo para otras personas, ¿sí? Y como persona, pues yo también estuve en la secundaria, en la prepa, y también vi muchas situaciones que fueron muy difíciles, que bueno, en su momento yo obviamente no sabes qué decir, lo único que dices es, ya no llores, mira, yo estoy aquí y esto, que ahorita ya entendí que obviamente no es el no llores, sino sí, llora, desahógate. Pero en su momento era lo que yo sabía. Y ahora, conociendo más todavía del tema y dedicándome a esto, me hace ver que nunca va a ser un juego la salud mental. Nunca, 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 nunca. Así sea un momento de que estén tristes. Inclusive una de las causas que casi no se habla en el suicidio es por un duelo o la pérdida de un ser querido. Muchas veces creen que solamente es depresión. No, a veces esa persona no tiene depresión, pero sí acaba de perder a un ser querido muy importante y eso lo lleva a tomar la decisión, ni siquiera a tener ya la idea, ya irse de inmediato al acto. O sea, tú te vas, me voy yo también, ¿no? Entonces, también por esas situaciones pasa. Y que ser red de apoyo implica aprender muchas cosas, pero que creo que como seres humanos, entre más aprendas es mejor, porque más puedes ayudar. Eso sería mi aportación. Ok, muchísimas gracias. De verdad creo que este es un tema muy relevante para todos. Y pues con esto ya estaríamos llegando al final de este episodio. Esperamos que quienes nos están viendo, nos están escuchando, hayan aprendido tanto, bueno, como yo. Y nuevamente, gracias Lucero por compartirnos tu tiempo y tu experiencia en este espacio. Ha sido muy enriquecedor. Igualmente, si se han sentido
inspirados por esta conversación, les invitamos a poner en práctica estos temas que hablamos, sobre pues seguir aprendiendo sobre este tema para poder también ser testigos activos e identificar señales de alerta en las personas a nuestro alrededor. Y pues si les ha gustado este episodio y quieren seguir aprendiendo y creciendo junto con nosotros, les animamos a seguir escuchando este podcast Caminando Juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.